Don Jorge Meléndez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, don Julio Astillero, y Siempre nos muchas hemos gracias hablado. por su explicación de lo que pasa en este medio, que creo que es relevantísimo cuando sucede eso, que los profesionales digamos qué está pasando y no callemos las cosas, sino abramos la ventana para que todo el mundo opine. Muchas gracias por eso. Al contrario, a ti, Jorge, gracias por tu reflexión, por tu solidaridad, por tu participación aquí. Sabes el aprecio que tengo por tu trabajo, por tu persona, pero por tu trabajo y tu presencia y tu perseverancia en la lucha política, en la lucha mediática, en el periodismo. El esfuerzo que están haciendo actualmente en Periodistas Unidos, tú y Alejandro Meléndez, y pues ahí vamos caminando. Sabemos lo difícil que es en la autogestión que intentamos con libertad y sin presión y condicionamientos, salir adelante en lo que vamos haciendo. Y bueno, Jorge, ¿siempre nos hemos hablado tú y yo tan solemnemente o no? Dime la verdad. No, es que está bien, porque yo creo que hasta ese tipo de cosas son importantes. Acuérdate que un maestro, o al menos mío y amigo, Granados Chapa, le decía don a quien no era ni su cuate ni nada, sino para también marcar una distancia. Yo a usted lo respeto, usted respéteme a mí, todo eso, pero entre tú y yo creo que podemos hablarnos de tú y como sea. Así es, así están las cosas. Jorge Meléndez, déjame compartir este mensaje que ha puesto el Senado de la República, que dice que ya concluyó la revisión de más de 200 expedientes para integrar la lista de aspirantes a la Fiscalía General de la República. De ese total, 43 cumplen con los requisitos constitucionales, pasan a la siguiente etapa, se mantienen nombres como Ernestina Godoy, Ricardo Peralta, Pérez de Hacha y Nava, es lo que nos mencionan aquí. Se pone muy difícil, muy peliaguda la carrera, Jorge Meléndez, a ver qué es lo que desemboca. ¿Cómo lo ves? Peliaguda, pero sí. Yo voy a hacer una apuesta por la señora doctora Ernestina Godoy. Mi apuesta es doble contra sencillo, como se apuesta a veces, y creo que ella va a ser, porque ella ha trabajado con Claudia Sheinbaum, estuvo en la fiscalía, después hizo otras incursiones por aquí y por allá, pero pues es una persona muy cercana y creo que lo merece. Lo que yo digo es, ¿por qué 7 años con este señor Gers Manero? Algunos han dicho, es que estaba allí por... No, yo creo, coincido con Temoris Greco, que en lugar de darle una embajada, deberían de investigarlo, y que él tiene en efecto expedientes de muchos años y ha trabajado con Cuauhtémoc Cárdenas, con Fox, con todo el mundo, pero es un hombre impresentable. Se metió a fuerzas al Sistema Nacional de Investigadores, hizo relajos en la Universidad de las Américas en Puebla, en la Ciudad de México, y en fin, a mí hasta me platicaron que los fines de semana iba con un comentarista político a Estados Unidos, utilizando los aviones de la PGR antes, de la Fiscalía después, y demás. No voy a dar mayores nombres ni datos hasta que lo tenga corroborado, pero para mí era un hombre impresentable, y cuando lo nombró o lo nominó y ganó el señor Gers Manero con López Obrador, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Y ya vimos qué pasó. ¿Y por qué no lo sacaban? Había que preguntarle a quien no lo pudo sacar, y ahora yo aplaudo que Claudia Sheinbaum, a pesar de que
muchos, y yo coincido con ellos, Gerardo Esquivel, la propia Viri Ríos y demás, Sí, el modo en que salió es claro, inconcebible, y que le claro. den una embajada a donde sea, pero cuando menos ya está fuera. Jorge, muchas gracias. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí. Don Salvador Frausto, ¿cómo está usted? Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igual a Jorge, aquí ando un poquillo malo de la garganta. Se te oye por los hielos, mi querido Salvador. Pues Sí. sí, pero por eso ya lo estoy contrarrestando con café, para ver si se Eso está muy equilibran, bien. ¿no? Pero Muy sí bien. sin hielito, Salvador, porque si no, lo que hace daño es el exceso de hielos, no lo otro. Es Exacto. nada más el No, lo pendiente. otro no. Sí, Bienvenido, Salvador. Gracias por estar aquí. Vamos much- con Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya los estoy escuchando, ya yo digo que en ánimo más navideño. Ya, hielos y no sé qué. A mí me sonó como que dónde va a ser la posada. A la ver si posada. ponche o, Oye, o Bueno, qué. pero la mesa roja no va a ser posada. La mesa roja no, la mesa roja estamos teniendo ahorita bastantes líos para que todas cumplan sus múltiples compromisos académicos y, y coincida y no coincida en el día de la mesa roja. sí, Ni sí, sí, ya modo. me. Yo estaba esperando ir a la mesa roja. Bienvenida, A Daniela. ver Nosotros también, por razones, no vamos a poder hacer el la guateque en posada. esta ocasión y lo vamos a pasar para enero. Teníamos reservación para el Correcto. 6 de diciembre, desde hace ya como un año y feria, pero pensamos desde antes, mucho antes, que nos íbamos a atorar mucho con estos festejos, con la FIL y luego con los festejos navideños, porque ya las fechas no nos estaban dando y ya que empieza ahorita, ya empieza, como dijo Daniela, ya empieza el ruidito de lo navideño y decembrino, ya empezamos. Bueno, Salvador Frausto, estábamos hablando con Jorge Meléndez acerca del proceso para la FGR, donde hoy el Senado dice que ya hubo una depuración, pero siguen ahí los personajes, los nombres más conocidos, sobre todo Ernestina Godoy. A fin de cuentas, ¿qué esperaríamos de este proceso, Salvador Frausto? ¿Qué podemos legítimamente esperar como ciudadanos de este cambio? Mayor control en una élite política que ahora tenga todo para decidir lo que quiera, o de verdad se dará un paso para realmente establecer un cambio justiciero en México, Salvador. Yo creo que ahora sí la salida del fiscal Tortugertz Manero, como aquí en este espacio le dijimos varios, no recuerdo a quién se le ocurrió por primera vez, pero A tu servilleta, ¿eh? muy bien, No sé, Julio, pues marca registrada. No te gran creas. mote, ¿no? Porque me parece que independientemente de que es multifactorial, eh, las rincones, las gestiones donde se vio ineficacia durante los últimos 7 años de esta Fiscalía General encabezada por Hertz Manero, eh, me parece que simplemente el hecho de la ineficacia y de la falta de coordinación, de que ni un solo expediente importante se le veían avances relevantes. Es decir, me parece que una presidenta que es claro que exige resultados en su equipo y que pues les pide que se pongan a trabajar y que vemos por un lado un trabajo muy organizado y muy dedicado por parte del Gabinete de Seguridad, y me refiero en su conjunto al Gabinete de Seguridad, Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional, incluso la coordinación con algunos estados, no con todos de la misma manera. Y entonces veías una fiscalía lenta, torpe, parsimoniosa, que pues es el momento en el que se necesitaba ya, como dijo hoy la presidenta, pues ese ciclo se acabó, pues lo dijo ella, yo creo que pues para guardar ciertas formas, quiero pensar, pero sin embargo, pues de Ernestina Godoy hemos visto resultados interesantes cuando se ha desempeñado
en los distintos puestos que ha tenido, incluida como fiscal de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que puede haber una coordinación interesante en el gabinete de seguridad y que los expedientes no se les caigan, ¿no? Y fuera de eso, sí me parece que pudo acelerar este asunto el caso Michoacán, es decir, que haya una vocación y una intención de atacarlo con fuerza, los problemas que ocurren ahí, pero si los expedientes no se avanza en las órdenes de aprehensión, no se avanza en judicializar las carpetas de investigación, si no hay un trabajo de la Fiscalía en las áreas en las que debe participar, pues vamos a ver ahí pues los problemas que hemos visto durante los últimos años. Entonces, a mí me parece cierto que salga del primer círculo del gabinete, del equipo presidencial, y soy partidario de una coordinación cercana entre fiscalías y las áreas de seguridad, Julio. Muchas gracias. Salvador, gracias. Vamos con Daniela. Daniela, ¿quieres sobre este tema o algún otro tema que tú quieras tratar? Adelante, son las 2:12 minutos. Sí, me parece importante esto, Julio, que están diciendo de Gertz, que se tiene que, pues, mover, o sea, ya era insostenible hace muchísimo tiempo, en realidad. Creo que ha pasado mucho tiempo, y no necesariamente porque haya sido peor que otros procuradores, aunque ahora se modificó y ahora son fiscales y autónomos, sino porque realmente uno no espera, y sobre todo en un área tan fundamental como es la administración de la justicia, o la procuración de la justicia, más bien, no esperas que lleguen a gestionar, o dirían antes, a nadar de a muertito, ¿no? Allá llevarla y no resolver nada. O sea, una cosa es que de broma o de cotorreo le digamos esto de Tortuguers, que pues, suena muy simpático, pero creo que es importante que se haga, o sea, que es un área fundamental, realmente es un área fundamental para que podamos empezar a disminuir los índices de violencia que hay en el país. ¿Por qué? Porque un crimen no resuelto, pues siempre te abre la puerta al siguiente. Eso, digo, tampoco es una cosa, ¿no? Es de sentido común, ¿no? Entonces, pues todos los temas de la impunidad en México van generando un círculo vicioso en el que, pues, esos te abren a más y a más y a más y a más. Entonces, un área tan sensible como la seguridad, digo, como la fiscalía, como todas las fiscalías, tendría que ser prioridad en términos de transformación, no ir como hasta el final, ¿no? Entonces creo que ya era insostenible hace mucho tiempo, creo que está bien que se haya abierto ya esa posibilidad, hay que ver quién queda, ojalá, o sea, bueno, si fuera Ernestina Godoy, creo que ella ya tiene un trabajo más o menos probado en la Ciudad de México, no es lo mismo lo federal, también hay que decirlo, pero por lo menos nos daría la posibilidad de pensar de que algo sí se va a mover, aunque sea poquito ahí. Daniela, ¿y qué es preferible ahí? En el caso de Ernestina Godoy, es demasiada la cercanía con el equipo de la presidenta. Ha sido siempre parte de su equipo y una subordinada. ¿Es bueno que la Fiscalía General de la República tenga esa cercanía política? Pues en principio, vamos, diríamos que, y ahora la gente que ha estado dedicada mucho tiempo a eso y los abogados de derechos humanos nos dirán que no, justo lo que se peleó cuando se propuso una fiscalía independiente que no fuera la procuraduría, era precisamente lo mismo, que no fuera una subordinación del Ejecutivo, ¿no? Sino que fuera independiente, que tuviera, pero ese es el ideal, o sea, en el ideal, y creo que eso tendría que ser la aspiración, a que pudiéramos tener un fiscal o una fiscal que fuera contrapeso del Ejecutivo. Eso en el ideal de cuando ya tienes una sociedad que tiene, creo yo, controlados índices de inseguridad altos o de criminalidad altos, y entonces tienes figuras que son contrapeso del Ejecutivo. En un momento en el que
estamos teniendo ahora y que hemos tenido las últimas décadas, en las que creo que la prioridad tiene que ser que haya una reducción efectiva de la violencia para que la gente pueda vivir más o sea, con cierta seguridad y tranquilidad en muchos lugares donde no se ha logrado controlar. Pues yo no estoy, o sea, no creo que esté mal que haya, no subordinación, pero sí un nivel de confianza entre ambas instituciones para que puedan caminar y ir avanzando. Pues creo que el ideal sí tendría que ser y llegar al punto en el que la fiscalía, quien sea que esté a cargo, pues esté de una forma totalmente y que sirva de contrapeso al Ejecutivo. Bien, Daniela. Jorge, Salvador, ¿quieren abundar, aunque sea brevemente, respecto a esta pregunta que planteo? Si es sano e institucionalmente correcto el que haya tanta cercanía entre quien parece que será la electa como titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy. Jorge o Salvador. Ya había levantado la mano Salvador rápidamente. Adelante. Bueno, sí, yo coincido con Daniela. Me parece que en este momento es mucho más importante que haya coordinación y confianza en las autoridades que tienen que ver, que tienen que resolver los problemas de seguridad y violencia e impunidad en nuestro país, a esta idea que se vendió muy fuerte sobre las fiscalías autónomas. Es decir, incluso las fiscalías autónomas en cierta medida terminaron siendo malentendidas como fiscalías que corrían por su lado. Vimos, por ejemplo, pleitos entre las fiscalías en su momento en Morelos y los gobernadores del propio estado, ¿no? El gobernador del estado, igual en otras entidades. A mí me parece que en este momento histórico la coordinación y la confianza deben ir primero, y es un asunto muy importante el ir dando resultados. Yo creo que el tema Michoacán es una prueba muy fuerte, muy grande para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que pues hay que atacarlo con fuerza, ¿no? Bien. Jorge Meléndez, ¿quieres abundar sobre esto o vamos a otro tema? Sí. Rápidamente. Yo creo que, insisto, este señor no hizo nada, se sirvió con todas las cucharas para su beneficio, pero recordemos que las famosas fiscalías no han sido autónomas, no solamente en este caso, sino en todos los estados. Siempre está metida la mano del gobernador, de algún grupo de poder y todo eso. No hay que tampoco decir, bueno, pues sigamos por ese camino y olvidemos todo. No, pero yo creo que en este momento, y tú antes entrevistabas a un compañero que decía cómo está la situación en América Latina, yo diría en el mundo, en París parece que va a ganar la derecha, en la Unión Europea la derecha está ganando, etcétera. Pues tiene que tener un gobierno una fortaleza cada vez mayor, en este caso el de México, ante todos los peligros que hay internos y externos. Entonces, a mí no me parece malo, y yo ya dije que seguramente llegará la señora o doctora Ernestina Godoy, y no me parece malo por eso, porque la situación en el país y en el mundo está peligrosísima, con una derecha con Trump. Bueno, ya lo de Venezuela es demencial. Ante eso, pues hay que fortalecer las cosas y no jugarle a la supuesta democracia que a veces no existe. Bien, Jorge, gracias. Bueno, terminamos esta parte. Vamos con Daniela para preguntarle y recuperamos pues el orden en el que estábamos. Daniela, ¿qué onda con la reaparición de López Obrador? Nunca había visto yo una presentación del libro el mismo día de la FIL Guadalajara que tuviera
pues no sé, llevaba 2 millones de vistas en X, 1 millón en YouTube. ¿Qué rescatas, Daniela, de lo visual, de lo comunicacional y de lo político? De lo visual, la gallina. Yo creo que a todo el mundo nos llamó la atención la gallinita ahí, ¿no? Que dices, ¿Y el pavo real? pinta perfecto ahí la imagen de López Obrador en ese campo. No, bueno, a ver, evidentemente es una cosa que llama la atención, no solo por la capacidad que tiene todavía López Obrador de atraer la atención. Es la segunda vez que sale desde que dejó el poder. La primera vez fue con lo de el poder cuando salió a votar por jueces y magistrados, y esta es la segunda para presentar su libro, que ya había dicho que lo iba a presentar y que iba a recorrer el país, ahora ya dijo que no, pero claro que sale en un momento que no podemos obviar y que habla del animal político que es, por supuesto, porque estamos a una semana de esta convocatoria que ha hecho Morena, el gobierno y los legisladores, como para festejar los 7 años de la Cuarta Transformación, en un momento en que Estados Unidos está metiendo las narices en todos lados, que dice que no le gusta lo que hace México, que te dice por quién votar en Argentina y en Honduras, que bloquea el espacio aéreo de Venezuela, lo que yo coincido con Jorge, es increíble. Entonces, en ese contexto y con todas las cosas que se están jugando, sale y manda varios mensajes. Unos más lights, como estos de que en España deberían leer su libro, que es parte de toda esta historia que trae de muchos años de discusión sobre el perdón y el no perdón, pero bueno, pues ahí les deja el libro de 600, casi 700 páginas para que lo lean. Otros creo que son internos, sobre todo, unos o también al pueblo feliz, en el sentido de, pues, hace el recuento de los 13 millones de personas que salieron de la pobreza y las cosas que le gustan, ese tipo como de resumen de su legado. Pero creo que, pues sí, los mensajes más fuertes son internos, en este sentido de que acá estoy, no voy a salir, estoy jubilado, pero fíjense que solo saldría en 3 ocasiones, ¿no? Que es el mensaje clave, que es si está en peligro la democracia, si está amenazada la presidenta y si hay problemas con la soberanía o un riesgo para la soberanía. Bueno, está más claro que es también el mensaje político que quería enviar a quienes quisieran escuchar, y que habla de un hombre que tiene un timing y una capacidad para decir, bueno, pues acá los estoy mirando a todos, ¿no? Claro. Bien, Daniela, gracias. Aprovecho ahorita un momentito para enviarle un saludo a María Josefina Durán Lerma. María Josefina Durán Lerma, que es una de las personas que constantemente, mes tras mes, nos envía un apoyo económico a través de la cuenta bancaria. Agradecemos mucho, apreciamos mucho. Un buen número de gente dejó de enviar los superchats, que eran los que veíamos aquí, porque recurren o a la cuenta de Patreon o bien a la cuenta de Bancomer. María Josefina Durán Lerma, muchas gracias por su envío, por su apoyo constante, sistemático. Se lo apreciamos, como a muchos más que nos hacen ese gran honor y ese gran favor. Jorge Meléndez, ¿qué onda pues con lo de la aparición del expresidente López Obrador? Que vaya que generó ruido con la gallinita, con el pavo real, con quién sabe cuántas cosas. ¿Qué destacas de lo vivido, de lo visto, Jorge? Bueno, primero yo creo que habrá que leer detenidamente el libro. Yo ya he dado por ahí una serie de vistas, ¿no? Pero habrá que leer con detenimiento. Es un libro muy polémico, porque se basa en lo que él llama humanismo mexicano, y que dice que pues no había sacrificios antes, que las comunidades, a pesar de que
había monarcas en México o personajes muy importantes que determinaban el destino de muchas comunidades y hacían la guerra y todo eso, pues que no era así. Y habría que releer, aparte del libro, de algunos textos, tanto de Guillermo Bonfil Batalla de México Profundo, como de otros historiadores para hacer comparaciones. Y también con algunas cuestiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y yo recomendaría, si hay por ahí un video que llega el exmiembro del Partido Comunista, porque ya desapareció, esa organización de Enrique Semo, a Palacio Nacional, lo recibe Andrés Manuel López Obrador y le enseña la galería de la izquierda en México. Y entonces Enrique Semo le dice, oye, pero ¿dónde están los socialistas? Y Andrés Manuel López Obrador dice, no, el socialismo no existe. La lucha en México siempre ha sido entre liberales y conservadores. Semo insiste otra vez y nuevamente Andrés Manuel López Obrador dice, no, la batalla en México es entre liberales y conservadores. Y Semo, que era comunista y que ha hecho algunas obras más sobre el comunismo, pues ya no dice nada. Bueno, ahí hay una polémica que hay que abrir o reabrir. Pero lo importante del libro es que vemos que el señor López Obrador no se ha ido y tiene una presencia importantísima y millonaria, no en dinero, sino en personas que lo ven generalmente para bien y seguramente otras para criticarlo, pero está ahí presente. Y luego las tres cosas que dice. Yo saldré si hay algún ataque contra México, contra su independencia o su camino, y contra Claudia Sheinbaum Pardo. Es pues un espaldarazo maravillosa a la doctora y presidenta en estos momentos que ya hablábamos hace rato, tanto los que estamos en esta mesa, como otros más, de los peligros que tenemos enfrente. Entonces, a mí, yo me quedaría con esto último. Y hay un montón de artículos hoy, uno de Roberto Samarripa en Reforma, los que citaba de Viri Ríos y de Gerardo Esquivel en Milenio, el de Ricardo Rafael en Milenio, etcétera, sobre el asunto del libro de López Obrador, pero también de la salida. Y yo creo que esto es importante en estos momentos. En el cambio, bueno, quita la presidenta a Gers Manero, que estuvo todo el sexenio de López Obrador, y va a rehacer sus cosas. Y ya tiene también la señora Claudia Sheinbaum alguien en la unidad de inteligencia financiera. Es decir, este es también un organismo central para combatir no solamente el narcotráfico, sino el lavado de dinero y muchas cosas más. Entonces, creo que es un espaldarazo a la presidenta, lo más importante para mí de la salida de López Obrador, aparte de la gallina y el pavo real. Salvador Frausto, gracias, Jorge. Salvador, ¿qué opinas de esta reaparición del expresidente López Obrador, que vaya que ha generado toda una serie de reacciones? Salvador.
Sí, a mí se me hace que el pavo real no llega a enero, Julio, y eso me quedé preocupado, y no sé si la gallinita sí o no, pero ese pavo real se me hace que no llegaba a enero. Pero además de eso, yo creo que hay dos mensajes muy importantes. Un mensaje del rumbo histórico de la llamada Cuarta Transformación y el otro es un mensaje político. La sola figura de Andrés Manuel presentándose en el escenario político actual, que es una figura histórica y yo creo que lo vamos a dimensionar con los años de manera más clara, no es un presidente más que llegó, sino es un presidente que marca un cambio de rumbo en la política mexicana. Es un cambio de rumbo parecido al que vimos con Lázaro Cárdenas. No habíamos visto un viraje de ese tamaño desde la época de Lázaro Cárdenas. Vimos claramente un periodo neoliberal, ciertamente con ciertas características, pero un cambio de rumbo histórico. Es esa figura la que genera López Obrador, por eso le causa tanto temor a la oposición y por eso genera también tanta cohesión en Morena. Pero el mensaje histórico es el rumbo, yo pongo el relato, es más, el primer mensaje es, aquí tengo mi libro, soy más exitoso yo, como decías tú hoy en tu columna, Julio, o sea, abre la fil y el libro que va a ser más vendido, que va a ser más leído, es el de Andrés Manuel López Obrador, es decir, es la conversación, según cuentan los amigos que ya están por allá en la fil, y el contenido, pocos lo han alcanzado a leer y ya algunos ya hablan de esto, tipo de contenidos. Entonces, sí es importante mirar ese mensaje histórico que genera y que dice, yo voy a contar la verdadera historia de la fundación de México. Es decir, esta es la grandeza y después va a contar la gloria de México. Entonces, está el mensaje histórico, por una parte, y por otra parte, el mensaje político, que es, no abundaré en ese porque es muy claro, ya lo comentaron Daniela y Jorge, en tres partes. Es decir, él regresaría a la calle en el caso de que vea que hay un atentado contra la democracia, es decir, que los Salinas Pliego o las derechas radicales quieran hacer fraude o intervenir maliciosamente en un proceso electoral. Intervendría si hay una intervención, una violación a la soberanía de México, es decir, un mensaje directo a Donald Trump. Si intervienes en México, pues tiene Andrés Manuel, suma su capital político al de Claudia Sheinbaum y a ver cómo se defiende México con un personaje que arrastra tantas fuerzas dentro de México y fuera de México. Y finalmente dice, bueno, y también es un mensaje de respaldo a la presidenta, es decir, no se metan con nuestra presidenta, es la mejor presidenta de México y es un mensaje también de coyuntura, es decir, aquí yo estoy y vamos juntos. Entonces, esos dos mensajes, el histórico sobre el rumbo histórico de la Cuarta Transformación y el mensaje político y que tiene esas tres vertientes, además de cara a las elecciones, en la que nos están diciendo, en Morena caben estos, reconcilian a Adán Augusto recientemente, le dan su lugar a Monreal, es decir, retoman el viejo pacto de la sucesión, bueno, no tan viejo, el que se hizo cuando se eligió a Claudia Sheinbaum, pero pues bien el mensaje es, no nos confundamos, Morena va a jugar con estos actores. Al que sale de la jugada es Hertz Manero. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, ¿qué tanto esta reaparición de López Obrador implica el señalar su fuerza, su capacidad de defensa, de acción, de neoactivismo, de decir, puedo reimpulsar mi presencia en las calles? ¿Qué tanto en lo concreto significa esta corriente se mantiene para las próximas elecciones con el peso que le corresponde y lo que hay
se tiene que mantener en aras de la unidad. Lo que hay, quiero decir, huachicol, investigación contra el almirante secretario de la Defensa de la Marina en el sexenio anterior, Ricardo Monreal, Adán Augusto, en fin, ¿qué tanto unidad quiere decir no toques a nadie? Bueno, mira, eso podríamos pensarlo si no al mismo tiempo hubiera salido Gertz. O sea, aquí el asunto es, el fiscal fue intocado por López Obrador, por más que criticáramos, ¿no? Entonces, el hecho de que salga y que haya un relevo, sí habla de una autonomía importante en algunas decisiones claves de la presidenta Claudia Sheinbaum. No, yo creo que más bien me parece preocupante, Julio, el tema de qué señales está viendo, ¿no? De que le parece importante salir a decir estoy respaldando a la presidenta, ¿no? Más bien lo leo al contrario, vamos, no tanto como mi grupo político está acá, porque te digo, al mismo tiempo, pues vemos esta salida multiesperada por mucha gente de Gertz Manero, menos por López Obrador, nunca quiso ni siquiera pensarlo, ¿no? Pero sí veo que debe también haber evaluado algunas señales para decir, es momento de decir, pues no está sola y vamos, y voy a utilizar todo mi capital que tengo y que se nota que es muy grande. A las 9 de la mañana estaba corriendo ese video por todos los chats posibles. Y por supuesto, para decir, vamos, y creo que más bien está anclado a esta movilización del 6 de diciembre. Bien, Daniela, gracias. Vamos con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, pues elecciones en Honduras y más allá de los detalles que podemos pasarnos un largo rato aquí explicando los detalles y demás, lo que me parece que debería llamarnos a reflexión es el hecho de este uso, pues cobro de piso de Donald Trump que está estableciendo respecto a lo que sucede en elecciones como Honduras, antes en Argentina, donde dice no vamos a tirar el dinero de Estados Unidos al bote de la basura si no queda el candidato que se desea en Washington. Pero, ¿cuál sería la lectura para nosotros como México de este modelo de extorsión financiera y económica con indicadores electorales, Jorge? Terrible, terrible, porque además el señor Donald Trump dice, bueno, y vamos a liberar a Juan Orlando Hernández, un señor que fue acusado de narcotráfico, que los Estados Unidos lo juzgaron, lo condenaron y demás, y lo va a sacar. Es decir, Donald Trump está jugando en todas partes. Incluso ya la Unión Europea está con los pelos de punta porque dice, ya Donald Trump va a dejar a Ucrania y después de lo que le pasó a Zelensky, que su brazo derecho fue acusado de malversación de fondos y de lavado de dinero y demás. Es decir, Donald Trump está tratando de hacer en el mundo lo que le da la gana. Y en este continente que es su patio trasero, como decían desde hace muchos años, pues quiere hacer todo, quiere poner, imponer y demás. Tú lo dijiste bien en Argentina, pero no solamente. El que vuele a Venezuela, pues se las va a ver conmigo. Si no gana la derecha en determinado lugar, pues yo no le voy a dar dinero y van a ver cómo van a caer. Esas son realmente las palabras, aunque no las diga así plenamente. Pero yo creo que México tiene que poner sus barbas a remojar todavía más. Y ahí yo también creo que en esta cuestión, pues sí, qué bueno que se cierren filas con la presidenta y qué bueno que vaya a haber cambios para ser más eficaz y todo. Qué bueno que Omar García Harfuch, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, tendrá más alfiles para su tablero. Qué bueno que
pero de repente el señor Adán Augusto, que estaba pues vapuleado, resulta un héroe. Pues eso, hay una contradicción ahí muy seria. Y el señor Ricardo Monreal, que sabemos que es un impresentable, de repente es el que resuelve el problema de los transportistas y de la agricultura. Y a mí me han llamado muchísimos compañeros con el asunto del agua que se va a resolver el miércoles aparentemente en la Cámara de Diputados. Y quienes defienden el agua están totalmente en desacuerdo con la iniciativa de ley que van a enviar a la Cámara de Diputados porque favorece todavía, con los cambios que se han hecho, a las empresas transnacionales. Entonces estamos en una situación muy delicada que no podemos decir, qué bueno que ya se fue Hertz, ya se van a resolver los problemas. No, internamente tenemos problemas serios con muchos políticos que son verdaderamente poco presentables. Y yo creo que esa amalgama que ha podido sostenerse debido al López Obrador, hay que verla con mucho cuidado y quizás esto pueda ser algo para que Claudia Sheinbaum haga cambios y haga sanciones a quienes se debe, porque hay por ahí una serie de personajes impresentables que siguen ostentándose como morenistas y eso no tiene nada. Y creo que debemos ver con pinzas las cosas. Bien, Jorge. Aquí hay un comentario hacia ti que yo creo que es un elogio verdaderamente. Dice, señor Meléndez, usted no tiene remedio. Y yo digo, qué bueno que no tenga remedio. No, desde que empecé a militar en el Partido Comunista no tengo remedio. Bien, bien, bien. Jorge, gracias. ¿Qué onda, Salvador Frausto, con lo que hace Donald Trump en Argentina, ahora en Honduras? Bien dice el propio Jorge Meléndez, en esencia es lo mismo que está haciendo en Venezuela, o peor, por lo militar y por todo lo que está sucediendo. Pero, ¿qué nos espera política y electoralmente si Donald Trump sigue generando incertidumbre, problemas por lo arancelario, lo comercial, el crimen organizado y mil cosas? ¿Qué tanto debemos de leer en Honduras? Preocupaciones para México. Sí, yo creo que es uno de los temas más preocupantes que pesan ahorita sobre México, no solamente sobre el gobierno de México, sino sobre el funcionamiento de México, que es la política de intervención de Estados Unidos hacia América Latina, que no veíamos desde los años 80, sí hacia atrás también en la época de la Guerra Fría, en los años 70, etcétera, vimos una política de mucho intervención, de mucho espionaje, no sé si recordaremos todos esa obsesión de los Estados Unidos por intervenir en la política de los países latinoamericanos. No quiere decir que en los últimos años no hayan tenido ciertas estrategias de injerencia y de influencia, sino que vemos el caso Venezuela ya rodeada por una amenaza de invasión y por un cerco al espacio aéreo de los venezolanos, unas declaraciones antes de las elecciones de Argentina y estas de Honduras, en las cuales pues es como tú mismo dijiste, Julio, yo coincido con eso, una especie de extorsión, si no votan por la derecha, no les voy a dar dinero desde Estados Unidos. Entonces, ahí hay un injerencismo que nos hace entender por qué el expresidente López Obrador fija ese punto en su reaparición pública en el que dice, si hay un atentado contra la soberanía, pues yo estaré ahí en primera fila, y utiliza la palabra estaré en la calle, ¿no?
Es decir, Calle y López Obrador, asociarlo, pues significa movilización política fuerte, de mucho músculo político. Entonces, a mí me parece que hay que leerlo con ese cuidado de que pues sí incidió en términos generales. Habrá que revisarlas con más cuidado las elecciones de Honduras, pero digamos sí incidió Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios donde gana la derecha en Argentina y donde gana la derecha en Honduras. Entonces vemos ese brazo de Donald Trump con mucha preocupación, y se escucha, digamos, en el círculo de quienes van a negociar el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en las áreas de economía, de cancillería y de seguridad, pues esa preocupación sobre la presión externa de Estados Unidos frente a esas amenazas que una semana dicen que podrían intervenir, a la siguiente que no, que están muy contentos porque agarraron al señor Insunza en Sinaloa, pero y que hay muy buena colaboración de Claudia Sheinbaum y de su gabinete en el combate al narcotráfico y en los temas de migración, y a la semana siguiente vuelven a hacer algún tipo de amenaza. Entonces, esa política de injerencista y de intervención es muy complicada. Yo creo que la única manera en la que bajará es pues que el gobierno mexicano siga apareciendo firme y busque ir ampliando esas alianzas como la que tiene más o menos con Colombia y Brasil, para poner alguna posición con cierta respaldo al intervencionismo en Venezuela, por ejemplo, o en otros países. Entonces, bueno, pues sí es uno de los temas más difíciles que le toca navegar a Claudia Sheinbaum, si no es que es el tema más complicado y que ha marcado pues todo el inicio de su primer año y cacho de gobierno. Bien, gracias, Salvador Frausto. Bien, son las 2:48 p.m. Sobre este tema, Daniela Pastrana, ¿algo más que decir respecto a Honduras y demás, o algún otro tema? Sí, mira, hay una cosa solo sobre este asunto del caso de Venezuela. Creo que Trump ha ido moviendo sus piezas. Hay una nota, hay algo muy importante que empezó a salir el viernes, creo que lo publicó el Washington Post, y ha ido creciendo, y hoy ha sido un tema importante con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que pues salió la documentación de que en la primera lancha que bombardearon, que atacaron el 2 de septiembre, que eran 11 personas, había habido 2 personas que sobrevivieron y que estaban tratando de salvarse, y hay una declaración muy fuerte en esa reconstrucción de algunos testigos que dice mátelos a todos, que ahorita está teniendo fuertes repercusiones internas dentro de Estados Unidos, e incluso algunos hablan de que se esté pensando quizá en removerlo. Él publicó una imagen horrible en su Twitter, Pete Hegseth, hoy, que realmente es de esto, o sea, de gente que dice, no debería estar en ningún cargo de poder de ningún lugar del mundo ese señor. Entonces, me parece que es importante irle siguiendo la pista, porque creo que es que eso también nos va hablando de las propias tensiones que hay dentro de Estados Unidos. No todos están de acuerdo con esta política de Donald Trump, no todos creen que les va a traer réditos, y creo que es importante que se vaya definiendo, pues, o sea, que se vaya siguiendo muy puntualmente lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos y las discusiones que hay dentro del mundo MAGA. Sí, a ver cómo, que ahora todo ese mundo MAGA muy estremecido por esa serie de cosas, Daniela, en la cual pues hablan de la posibilidad hasta de acción penal contra este secretario de guerra debido a esas instrucciones de ataques mortales sin juicio y sin sentencia ni nada por el estilo. En México, ¿cómo vas viendo, Daniela, la presión de Donald Trump hacia nosotros, o nos le estamos olvidando tantito mientras anda repartiendo pambazos por otros lados, Daniela?
No, claro que él está súper involucrado. De hecho, mira, cuando hay señales, ¿no? Cuando mataron a Carlos Manso, la reacción del señor Quitavisas, la reacción del embajador de inmediato, rapidísimo, que te hablan de que están interesados en generar ciertas acciones, y el 15 de noviembre todas las cuentas en Twitter que son muy pro-Trump y ya casi nos planteaban aquí imágenes como las de la toma del Capitolio, ¿no? Que parecía que eso es lo que esperaban. Entonces, por supuesto que está la presión, pero justo por eso es importante que se vea, y que creo que ahí está la señal también de López Obrador y en general la respuesta de él. Le van midiendo en la medida en la que saben que ahí la gente no tendría como una acción positiva, o sea, donde van avanzando es donde ven que pueden quebrar la vida interna de los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante justamente esta movilización. Ahora, yo no estoy segura de que el tema de la movilización, de que vamos de fiesta, eso movilice a tanta gente que ya está más en ánimos de diciembre. Espero que sí, pero lo que sí creo es que es por eso es importante tanto la salida de López Obrador como la movilización del 6 de diciembre, porque las señales se leen en Estados Unidos. Bien, Daniela, gracias. Son las 2:52 p.m. Antes de pedirles que pasemos a nuestra sección de los postrecitos, déjenme compartir este episodio tan especial que ha sucedido hoy en la recepción de la presidenta de México al presidente de Singapur. El Sol de México, que nos permite usar su material, dice: Claudia Sheinbaum tuvo momentos incómodos en la bienvenida oficial al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, cuando durante la fotografía él le indicó a Sheinbaum mantener la distancia al extender el brazo hacia su esposa. Y ahí se ve ese momento en el cual la presidenta de México trata de saludar a la esposa del presidente de Singapur y el propio presidente establece la distancia y no se realiza, no se concreta el saludo. Hay una expresión leve de la presidenta, según mi punto de vista, que bueno, algo lo vemos ahí en la actitud, en esa segunda fotografía, en la que pues yo creo que la presidenta de México dice: soy institucionalmente, debo de cumplir pues con el protocolo, con las costumbres y adelante, pero sí pues como luego dicen, se saca de onda la presidenta Sheinbaum al decir este episodio. Bueno, postrecito, por favor, Jorge Meléndez. Pues fíjate que unos jovenazos ya hicieron una nueva versión del Partido Comunista, ahora llamado de México. Nos invitaron a varios. Estuvimos en una mesa, Enrique Condés Lara, que tiene un libro sobre los últimos años del Partido Comunista, y tu servidor, y pues dijimos por qué el Partido Comunista Mexicano y otros partidos desaparecieron: por su dogmatismo, por su cerrazón, por su autoritarismo, que lo habíamos dicho adentro. No quiero decir que lo dijimos ahora, lo hicimos en los dos últimos congresos del partido, por la falta de información que llevó a cabo Arnoldo Martínez Verdugo, el último secretario general, que no publicó varios informes, bla, bla, bla. Dijimos eso a muchos que estaban ahí y que fueron nuestros compañeros, pues también no les gustó, y a otros viejos comunistas, algunos que se han enriquecido, pues menos les gustó, porque también dijimos que el Partido Comunista tuvo una serie de bienes que se vendieron y nadie supo más, y que hubo dentro del Partido Comunista una serie de acciones amponescas, entre ellos de la librería Salvador Allende y otras más. Es decir, pusimos los puntos sobre las IES, ya lo habíamos hecho, pero ahora lo hicimos nuevamente, y bueno, causó un gran malestar, pero a lo mejor quienes dicen que pues
yo no tengo remedio, pues sí, porque yo desde el Partido Comunista ya dije esas cosas y las volvimos a decir. Y Bien. quiero terminar con algo que parece anecdótico, pero que no es. Pues ya Donald Trump dice que va a tener una sección en contra de los medios que lo atacan y que los va a decir, pone al Independiente o como se dice en inglés de otra manera, al Washington Post, etcétera. Pero Sí. antes ya había censurado a periodistas de la BBC de Londres y volvió a censurar a un periodista Así es. apodado Bergman, igual que Ingmar Bergman, aquel famoso cineasta Sí. sueco. Sí, sí. Entonces me parece terrible que esté censurando adentro y afuera el señor Donald Trump la libertad de expresión y la libertad de prensa. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, yo me quisiera referir a este asunto de las ganas de Estados Unidos de intervenir en México. Me parece que es muy clara en el rejuego del discurso sobre temas de aranceles, de migración, de seguridad, etcétera. También sobre los temas de que ven problemas en la democracia desde otras voces también de Estados Unidos, secretarios de Estado o legisladores o actores relevantes de la política de los Estados Unidos, pero también ese enorme coqueteo que hace la derecha mexicana con Estados Unidos, que vimos en la marcha del 15N, y hay que echarle el ojo a ver cómo viene la siguiente marcha que viene, creo que el 14 de diciembre, organizada también por las derechas mexicanas, buscando caerle bien a los gringos, ¿no? Le montaron unos escenarios el 15N como para decirle a Donald Trump y a los Estados Unidos, miren, vengan a rescatarnos y vengan a ayudarnos, ¿no? Y ver a una serie de personas que piden ese tipo de intervenciones, como lo han hecho algunos líderes del PAN, pues me parece muy, muy preocupante que ese discurso vaya encontrando sus lugares ahí dentro del juego político mexicano, Julio. Gracias, Salvador. Por favor, Daniela, postrecito. Sí, Julio, pues mira, yo quisiera hablar y referirme un poco a esta situación que se ha generado en estos días con las denuncias que hicieron algunas compañeras con respecto a ti. Creo que hay dos cosas hay dos reflexiones que yo he tenido a partir de esto. Uno, que es una cosa que he dicho hace muchísimo tiempo, y cada vez que me preguntan sobre la violencia periodista, siempre digo, la primera violencia existe en las redacciones, es multifactorial y es un tema que nos tendría que motivar a todos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias distintas, variadas. Hay un informe o alguna cosa que hicimos para el Tribunal Permanente de los Pueblos hace ya casi más de 10 años en la red de periodistas de a pie, donde medíamos estas cosas y había, y creo que hay una diferencia muy grande entre los medios más grandes, donde esas violencias se reproducen al eterno y además son porque los dueños son ojetes, y es la forma de decirlo, no hay otra forma de decirlo, y hay otra que tiene que ver con medios alternativos, como tú dices, en Resistencia, que tiene que ver mucho con las condiciones tan adversas en las que a veces trabajamos y que tendría que llamarnos a pensar que no, pues que esas condiciones adversas no tienen que derivar en que generemos algún tipo de, o que lastimemos a algunas personas. Hasta ahí una reflexión. La otra que me parece muy importante y que creo que es fundamental es que tenemos que rechazar, no caer en las trampas de las redes sociales, porque luego siempre hay unos sopilotillos ahí que quieren sangre y que instrumentalizan estas quejas para hacer estos linchamientos tan terribles que tenemos que rechazar contundentemente.
Yo lo acabo de vivir hace unos meses y todavía lo sigo teniendo. Estas personas que te arroban casi hasta el Papa, ¿no? Que te persiguen, que te acosan, y además a veces con muchas mentiras, tergiversando, exponiendo todavía más, y que hay que rechazarlo, sobre todo cuando se trata de atacar a medios que son muy importantes para nuestras sociedades. Yo te lo dije a ti, Julio, y lo he dicho varias veces, yo a ti te considero un maestro del periodismo, hemos colaborado muchos tiempo desde allá de Constituyentes, en tus mesas de análisis, y creo que es un medio que vale la pena cuidar, defender. Así es que pues aquí vamos a estar siempre, no siempre de acuerdo, a veces con algunos cuestionamientos. Yo siempre desde el punto de vista de género así estaré con ustedes, compañeros. Les agradezco también el espacio y que podamos dialogar constructivamente para mejorar todos estos espacios porque son necesarios. Así es, Daniela. Afortunadamente tocas el tema. Platicamos antes de iniciar el programa de tu idea de exponerlo y te dije adelante con toda tranquilidad. Ahora sí que ¿qué dicen en las cámaras? Por alusiones personales, en lo que a mí me toque, también creo que hay que tener cuidado de que no se utilicen circunstancias personales de sobredimensionar las cosas y sobre todo de no mostrar ninguna prueba específica cuando se guarece bajo la bandera de la violencia de género. No son lo mismo los problemas laborales que la violencia de género. No son lo mismo las circunstancias en los grandes medios corporativos que tienen las grandes empresas, abogados, contadores, administradores, quien cheque absolutamente todo, que lo que sucede en lugares muy pequeños. Yo he dicho acerca de lo que ha implicado y he dicho, bueno, una de las personas ganaba casi 30,000 pesos mensuales por hacer lo que habíamos convenido. Otra persona ganaba 12,000 pesos mensuales por una hora de coordinar las mesas de este espacio y 15, 20 minutos en la primera hora. O sea, francamente creo que también debe de verse el que no debe buscarse la cultura de la cancelación, dejar la etiqueta y el estigma cuando no se demuestra y simplemente hay elementos que ya he mencionado, al menos desde mi punto de vista, de infiltración de un personaje en este programa, de traición, y por otra parte, a otra persona he dicho mi respeto y he pedido públicamente que disculpe lo que equivocadamente hubiera hecho, sin dejar de decir que aquí en este medio y en este proyecto hubo constantes agresiones violentas de una persona femenina, conductora y encargada de producción, respecto a muchas cosas de este proyecto. Entonces, las dos partes, creo yo, y bueno, lo que quieran decir, Jorge, Salvador, Daniela, mi solidaridad, ya lo dije al principio, antes que llegaran Daniela y Salvador, mi solidaridad contigo, y pues nos conocemos hace muchos años en diferentes trincheras, también en diferentes periódicos, pero pues aunque trabaje uno en otro medio, sabe uno con quién trata. Yo he dicho aquí nombres y apellidos de periodistas a los que realmente considero unos mercantilistas del oficio, y lo he dicho públicamente y lo sostengo. Salvador, Daniela, ¿algo que añadir o terminamos aquí después de este postrecito? Que tengan todos muy, muy buena semana. Un abrazo, Julio. Un abrazo, Daniela. Un abrazo, Jorge. Que estén bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Aquí seguimos. Gracias. Hasta luego.